Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta primera clase de esta semana, donde vamos a ver el tema de campos eléctricos. Como recordaremos, el lunes fue festivo y por esa razón no hubo clases. Por lo tanto, solamente miércoles y viernes va a haber clases y se va a dejar solamente la tarea del día de mañana. Ahorita la primera tarea de la Profe, semana siempre será un resumen y la actividad activa tus ideas. Sí, adelante. ¿Alguna duda? dice Camila Lara que si la deja entrar a la clase. Ah, sí. Prende tu cámara, Fernanda, por favor. Ahorita no puedo. Pásame la bolsita japonesa de los adultos, por favor. Camila Lara, Damián Vargas y Paola López. Ya están. Muy bien. Ok. Entonces, comparto la pantalla para irnos a nuestra plataforma y al material correspondiente. Aquí nosotros tenemos nuestro... Buenos días. Buenas tardes. Y aquí tenemos la página 166 en la semana 20, campos eléctricos. Muy bien, Briana y Yeshua ya están también dentro de la clase. Muy bien. En esta semana, campos eléctricos, de tarea para mañana va a ser el resumen de todo lo teórico que vamos a ver el día de hoy y la actividad, comenzamos, activa tus ideas. En este caso, vamos a ver campo eléctrico en las noticias. Aquí viene una breve semblanza de que cómo las abejas, a través de la percepción del campo eléctrico, pueden orientarse y saber dónde hay flores para polinizar. Y la tarea es la siguiente. Revisar en el internet la siguiente página donde dice: descubren un intenso campo eléctrico en Venus. Describa brevemente las consecuencias de las propiedades eléctricas en Venus. Esta sería la tarea, igual también con el resumen de los temas, de los conceptos teóricos de este tema de campos eléctricos. Muy bien, vamos a iniciar con una lectura comentada y le vamos a pedir a Yeshua que por favor nos lea esta parte que dice: ponlo en práctica, campo eléctrico. Adelante, Yeshua. ¿Puedo leer? Sí, Paola, adelante. Cuerpo eléctrico. Las fuerzas de atracción y repulsión electrostática dependen de la distancia entre los cuerpos cargados. Las fuerzas son mayores cuando los cuerpos están cerca y menores cuando se alejan. Esto es, el cambio en la distancia provoca cambios en la fuerza electrostática. Supongamos que dos cuerpos cargados están a una distancia muy grande. Si cambiamos rápidamente la posición de uno, sentiría de inmediato otro cuerpo el cambio en la fuerza que ejerce sobre el cuerpo movido. Según lo que sabe sobre la fuerza, cambio debería sentirse inmediato porque el cambio de la distancia implica un cambio de la fuerza. En tal caso, la acción eléctrica entre los cuerpos se propagaría a una velocidad infinita. Muy bien, muchas gracias, Paola.
Aquí lo que acabamos de ver es que en el campo eléctrico depende mucho la distancia a la cual estén los cuerpos cargados. Por lo tanto, mientras más cerca estén, mayor fuerza electrostática habrá. Mientras más alejados estén, menor fuerza habrá. Y también estamos viendo que este fenómeno o esta situación se propagaría a una velocidad infinita. Pero la velocidad infinita no existe. Por lo tanto, se hace un comparativo con la velocidad de la luz. Y ahorita es lo que vamos a revisar. Dentro de lo que sigue, definimos lo que es campo eléctrico. Campo eléctrico es el medio material que rodean los cuerpos cargados y hace posible su interacción con otros cuerpos cargados. Entonces es el medio por el cual se lleva a cabo este fenómeno. Y viene otro concepto que se llama intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico E en un punto es igual al cociente entre la fuerza que ejerce el campo sobre un cuerpo cargado y la carga del cuerpo. Esto lo vamos a ir viendo paulatinamente para que se pueda comprender estos conceptos. Muy bien. Ahora, Camila Lara, por favor, ayúdanos a leer la idea del campo eléctrico. Como la idea de velocidad infinita no es aceptable, se tuvo que elaborar una visión de la interacción eléctrica más adecuada. La interacción entre los cuerpos cargados se realiza a través del campo eléctrico. ¿Les digo? Sí, adelante. Los cuerpos cargados no interactúan a distancia, sino mediante sus campos eléctricos. Cada cuerpo cargado está acompañado por su campo eléctrico. Es su campo eléctrico el que actúa sobre otros cuerpos cargados que se acercan. Si la fuente del campo eléctrico cambia su posición, un cuerpo alejado no siente el cambio, sino hasta que cambia el campo eléctrico en la posición en que se encuentra el cuerpo alejado. Los cambios del campo eléctrico se propagan a la velocidad de la luz, la cual es una velocidad muy grande, mas no infinita. Muy bien. Con esto corroboramos que la velocidad no hay velocidades infinitas y que todos se propagan, sí, de una manera muy rápida como la velocidad de la luz. Entonces, ahora, ¿qué tan grande es la velocidad de la luz? Busca ese dato en enciclopedias o en internet y coméntamelo. Entonces, ¿cuál será la velocidad de la luz? Bueno, pues al buscar en internet, entramos y buscamos en Google y la velocidad de la luz aquí a la derecha dice que son 300,000 kilómetros por segundo. Aquí viene por hora, metros por segundo, en fin, en diferentes unidades. La que más se utiliza es la segunda, kilómetros por segundo, 300,000. O sea que en un segundo recorre 300,000 kilómetros. Entonces, con esto contestaríamos la pregunta 2 del desafío. ¿Cuánto tiempo tarda la luz solar en recorrer la distancia de 150 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que hacer una división y dividir distancia sobre velocidad para obtener el tiempo. Entonces, 15 millones entre 300,000, ¿cuánto les da? Perdón, 150 millones entre 300,000, ¿cuánto nos dio? ¿Entre qué, maestro? 50. 150 millones entre 300,000, ¿cuánto les da? 500. 500 segundos. O sea, tarda 500 segundos en llegar, en recorrer 150 millones de kilómetros la luz del Sol a la Tierra. Si tú divides 500 entre 60,
¿Cuánto te da? $500 entre 60 te da 8.33 minutos. Y ese es el tiempo que tarda en llegar la luz del sol, en llegar la luz del sol y recorrer 150 millones de kilómetros del sol a la Tierra. Muy bien. Una pregunta para que se quede en investigación, ustedes la investigan y la complementan. Dice, ¿cuál es la utilidad que tienen ambos datos en la vida diaria? Por ejemplo, en las telecomunicaciones. ¿Te parece importante? ¿Por qué? Entonces, investiguen, ya terminando la clase, en un tiempo libre, qué utilidad tiene esta situación en las telecomunicaciones. La velocidad de la luz, cómo se propaga, etcétera, etcétera, campo eléctrico y qué tan importante es en las telecomunicaciones y por qué. Muy bien. Continuando con nuestro tema, viene la intensidad y el potencial del campo eléctrico. Por favor, Grecia. La intensidad y el potencial del campo eléctrico. El campo eléctrico de un cuerpo cargado, parte del campo eléctrico, no se caracteriza bien mediante la fuerza que ejerce sobre otros cuerpos cargados que entren en contacto con este campo. La razón es simple, pues esta fuerza es un punto del campo eléctrico, depende de la carga eléctrica del cuerpo sobre los que actúa. Esto significa que a mayor carga, mayor fuerza eléctrica del campo. Sin embargo, hay una cantidad que no depende de la carga del cuerpo cargado sobre la que actúa el campo, llamada intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es una cantidad vectorial cuya dirección y sentido son iguales a la dirección y el sentido de la fuerza con el que el campo actuaría sobre un cuerpo con la unidad de carga positiva. Sin embargo, nos van a interesar más una característica energética del campo eléctrico llamada potencial eléctrico. Para definir este concepto de forma adecuada, imaginemos dos esferas cargadas con cargas positivas y muy alejadas una a la otra. Una esfera está fija y la otra es móvil, montada en un pequeño carreta, por ejemplo. Al principio no costaría mucho trabajar acerca un poco la esfera móvil a la esfera fija, porque la fuerza de repulsión entre la esfera muy alejada es despreciable, pero cuando las esferas están cerca una de la otra, la fuerza necesaria para acercarlas aumenta cada vez más. Muy bien, la fuerza necesaria para acercarlas aumenta cada vez más. Muy bien. Todo esto que acaba de leer Grecia nos habla de un concepto que se llama intensidad del campo eléctrico y que esa intensidad, que es una cantidad vectorial, pues nos lleva a otro concepto que se llama potencial eléctrico y que ese potencial eléctrico se representa en las siguientes figuras. Por ejemplo, acercando la esfera móvil a la esfera fija, el joven que está empujando la esfera móvil lo hace con la menor fuerza posible y acerca a la esfera fija. En la siguiente figura, ya le cuesta más trabajo acercar más la esfera móvil a la esfera fija porque el campo eléctrico que hay entre los dos, mientras más cerca estén las esferas, más fuerte es y como tienen la misma carga, pues se repelen. Y finalmente, en la siguiente figura, al soltar la esfera móvil, por esa fuerza de repulsión, hace que la esfera móvil se aleje de la esfera fija. Con esto se define lo que es el potencial eléctrico. Y potencial eléctrico es la energía potencial por una unidad de carga eléctrica.
Para esto, pues ya vamos a obtener algunas fórmulas. Apaguen, por favor, sus micrófonos. No sé quién haya sido. ¿Quién fue? Apáguenlos, por favor. Bien. Ahora viene otra definición, energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica en un punto del campo eléctrico es igual al trabajo realizado en contra de la acción del campo para colocar el cuerpo cargado en tal punto. Entonces, derivado de estas definiciones y de todo este concepto de intensidad de eléctrica y potencial eléctrico, viene la siguiente fórmula. Dice, si la energía potencial eléctrica de un cuerpo de carga Q en un punto es E subíndice PE, el potencial eléctrico en ese punto está dado por la siguiente fórmula. V igual a EPC sobre Q. ¿Qué significa? Potencial eléctrico es igual a la energía potencial entre la carga del cuerpo. Aquí viene una unidad nueva que se llama carga eléctrica o carga del cuerpo y esta tiene unidades en Coulomb. Su símbolo es E. Esta es igual a la carga que tiene 6.25 por 10 a la 18 electrones juntos si tiene carga negativa o déficit de electrones si tiene carga positiva. La unidad del potencial eléctrico es la unidad de la energía potencial eléctrica dividida entre la unidad de carga. En una fórmula como la que está acá arriba, para hacer un análisis de unidades se le pone corchetes. Entonces se pone V entre corchetes igual a la energía potencial entre corchetes y la carga entre corchetes. Y luego ya se pone sus unidades. La energía potencial está en joules, la carga está en coulombs y en honor a Alexandro Volta, el inventor de la pila eléctrica o voltaica, la unidad de potencial eléctrico en el sistema internacional tiene el nombre de volt o voltio. O sea, que un joule sobre coulomb es igual a un volt o un voltio. Su símbolo es una V. Por lo tanto, un voltio es igual a un joule sobre un coulomb. Esto es muy similar a cuando vimos nosotros potencia. Trabajo sobre tiempo igual a joule sobre segundo igual a watt. Trabajo, fuerza por distancia, newton por metro. Newton por metro es igual a un joule. Y fuerza igual a masa por aceleración. Masa en kilogramos, aceleración en metros sobre segundo y kilogramo metro sobre segundo es igual a un newton. Entonces, así como en la fuerza es un newton, en el trabajo es un joule y en la potencia es un watt, en el potencial eléctrico es un volt. Y el volt es igual a un joule sobre coulomb. Ahora, como el voltaje no es absoluto, siempre se mide un inicial y uno final, aparece una nueva definición o forma de ver el voltaje y se llama diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, en lugar de ser una sola V, son dos: voltaje inicial, potencial eléctrico final, menos potencial eléctrico inicial. Si nosotros despejamos el trabajo que es una energía potencial, el trabajo, entonces voltaje igual a trabajo sobre carga y la carga la va a pasar multiplicando al voltaje. Por lo tanto, la fórmula nos queda trabajo igual a carga por diferencia de potencial. Y como el diferencia de potencial, para poderlo representar mejor, le llamamos con una letra U. U es igual a esa diferencia de potencial. Diferencia de potencial es potencial eléctrico final menos potencial eléctrico inicial. Derivado de esto,
nos queda ya nuestra fórmula U, diferencia de potencial, es igual al trabajo sobre la carga. La diferencia de potencial se mide también en voltios y por eso a veces se le llama voltaje. Anteriormente se le llamaba tensión eléctrica. Muy bien, con esto terminamos la teoría, no sin antes hacer un repaso y un recordatorio de la tarea para mañana. Dentro del tema de la semana 20, que es campos eléctricos, de tarea para mañana van a ser un resumen de todo lo que vimos aquí en la teoría referente a este caso. Luego van a hacer también la actividad Activa tus ideas, que es ver el video de que se descubre un intenso campo eléctrico en Venus. Y se va a contestar, describan brevemente las consecuencias de las propiedades eléctricas en Venus. Esa sería la tarea de mañana. Y recordando lo que van a poner en el resumen, bueno, pues vimos que en el campo eléctrico depende de la distancia en la que se encuentren y mientras más cerca es mayor fuerza del campo eléctrico. Y que esto se debe a que se propagan a una velocidad infinita, así se había definido inicialmente. Se comprobó que la velocidad infinita no existe y por lo tanto es en relación a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, que equivaldrían a 8 minutos o a 500 segundos en recorrer la luz del Sol a la Tierra, o sea, 150 millones de kilómetros. De aquí se derivó las definiciones de campo eléctrico e intensidad del campo eléctrico, que la primera es el medio por el cual hay la interacción entre los cuerpos cargados y la intensidad del campo eléctrico en un punto que es la fuerza que ejerce el campo sobre un cuerpo cargado y en relación a la carga del cuerpo. Y aquí nosotros con esta definición de intensidad de corriente pues llegamos a otra definición que se llama potencial eléctrico y que este potencial eléctrico pues se puede comprobar con los esquemas de esta figura cuando tenemos una esfera fija, una esfera móvil y al tratar de acercarla pues lo hacemos con una fuerza mínima, pero ya al irse acercando tenemos que poner una mayor cantidad de fuerza y que al soltarla pues se repelen y se aleja la esfera móvil. Con esto nosotros podemos también definir un nuevo concepto que se llama potencial eléctrico y que su fórmula es la energía de potencial, la energía potencial que tiene un cuerpo entre su carga. La carga se da en coulombs y que equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones juntos y que sus unidades ahora del potencial eléctrico va a ser el volt o el voltio, que es un joule sobre coulomb y que de aquí se deriva lo que es el diferencial de potencial, ya que el potencial no es absoluto y es un potencial eléctrico final menos uno inicial y a este se le llama potencial eléctrico, que al multiplicarse por su carga obtenemos el trabajo realizado. Finalmente, ese potencial se denomina con la letra U y U es igual al trabajo realizado entre la carga del cuerpo. Con esto terminamos y el próximo viernes vamos a ver estos problemas o este problema para resolver, esta actividad también y vamos a dejar de tarea aplica tu aprendizaje. Además, vamos a ver páginas web didácticas para complementar este tema. Con esto terminamos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Bye. Hasta luego. Bye.